Durante gran parte de mi vida creí que no era inteligente y creí que no sabía hablar. No lo decía en voz alta, no lo pensaba conscientemente cada mañana. Era algo más silencioso. Era el fondo sobre el cual vivía todo lo demás. Cuando quería decir algo en una reunión, algo dentro mío me frenaba. Cuando tenía una opinión, la guardaba. Cuando alguien más hablaba como con seguridad, yo pensaba, yo no podría hacer eso. Lo que tardé años, porque fueron años en entender, es que no era la verdad sobre mí. Era una creencia. Y las creencias no nacen solas. En el episodio anterior te conté cómo empezó mi camino hacia el desarrollo personal. Pero hoy quiero ir a algo más específico. ¿Qué encontré cuando empecé a mirarme hacia adentro? Lo primero que encontré fueron estas creencias, que nunca había elegido, pero que estaban manejando toda mi vida y todas mis decisiones. Una creencia limitante no es un pensamiento que tenés como de vez en cuando. Es una convicción profunda sobre vos misma, sobre el mundo, sobre lo que es posible para vos, que instalaste tan temprano y tan rápidamente que dejó de sentirse como una creencia y empezó a sentirse como la realidad. No decís, creo que no soy inteligente. Decís, sin cuestionarlo, no soy inteligente. Como quien dice, no sé, el cielo es azul. Y desde ahí tomás decisiones. Desde ahí te relacionás. Y desde ahí te mostrás o no te mostrás. El problema no es la creencia en sí. El problema es que vos nunca la elegiste. Te la dieron. Y claramente la adoptaste porque eras chica y no tenías manera de cuestionarlo. Las mías vinieron de dos lugares principalmente. De mi familia y de la escuela. Y cuando hablo de la escuela, no solo de la escuela primaria, también de la escuela secundaria, en la adolescencia. En la familia no siempre hay maldad detrás de las cosas que nos marcan. A veces son comentarios que para quien lo dice no tiene peso. Pero para una nena que está formando su identidad, pesan enormemente. Una frase dicha una vez en el momento equivocado puede instalarse por décadas. Y la escuela, bueno, la escuela tiene su propia manera de decirte quién sos y quién no sos. Y no hablo solo a través de las notas o a través de los docentes, que a veces los docentes te pueden dar la palabra o no, o te pueden tratar de una manera o no, sino a través del bullying, ¿no? De cómo nos tratan nuestros compañeros o lo que nos dicen nuestros amigos. Yo aprendí muy temprano que mi voz no era bienvenida. O que si yo hablaba, lo que decía no iba a ser suficientemente inteligente o suficientemente correcto o suficientemente válido. Entonces, callé. Muchas veces y durante muchísimo tiempo. Esa creencia tenía varias caras en mi vida cotidiana. Una de ellas era el silencio. Cuando yo quería decir algo, o cuando tenía una opinión, algo adentro mío me frenaba antes de que yo pudiera abrir la boca. No era como una voz interna que decía, no, mejor no. No vas a decirlo bien. Van a pensar que no sabes. Te vas a equivocar. No.
Otra era que evitaba situaciones donde yo tenía que expresarme, ¿no? En reuniones, conversaciones difíciles o, no sé, encontraba como maneras de no estar o de no hablar para no ser, o sea, para pasar desapercibida. Por eso también hice teatro, para ver si yo me podía como expresar un poco más. Pero no funcionó, en mi caso. Y otra era que yo como que delegaba, ¿no? Yo dejaba que los otros decidieran. Y, a ver, no era que yo no tenía una opinión mía, sino porque yo creía que mi opinión no valía. Que lo que los demás podían decir valía muchísimo más. Lo más irónico de todo esto es que lo estoy contando ahora en un podcast con mi voz para que me escuchen. Y esto no pasó solo. Fue trabajo, mucho trabajo. Las creencias no se desarman de un día para el otro. No hay un momento en que decís, listo, ya no creo esto y desaparece. Se desarman de a pedacitos, con evidencias, con experiencias. Esas experiencias que no, o sea, como que no encajan, ¿no? Con lo que vos creés. En mi caso empezó cuando alguien en algún momento de mi proceso me dijo algo que sonó de una manera diferente. Y no me dijo que era inteligente, porque la verdad es que si me hubiese dicho eso no me hubiese alcanzado, ¿no? Lo que hizo fue hacerme ver que había estado pensando, conectando ideas, construyendo conceptos todo el tiempo sin darme cuenta. Que la inteligencia no era lo que yo creía que era. Y que mi manera de hablar, que siempre había sido juzgada, ¿no? Por ser insuficiente o porque, nada, me hablaba mal o etcétera, no sé. Siempre como que yo tenía un tono de voz como muy egocéntrico o como muy de superior, pero es que mi tono de voz era en realidad una voz honesta, era cercana y era la forma en la que yo llegaba a la gente. A veces había gente que les gustaba y otras que no, pero era mía. Y en ese momento yo no lo creí de forma inmediata, pero en mí se instaló una duda. Y cuando se te instala una duda, ya no hay vuelta atrás. Eso fue suficiente para poder empezar. Y hoy entiendo que heredar una creencia limitante no es tu culpa, pero seguir viéndola o viviéndola como si fuese verdad, sí es tu responsabilidad. Y no como una condena, sino como una oportunidad. Porque una creencia que vos no elegiste también puede ser una creencia que decidís no seguir sosteniendo. Y esto no es algo de golpe, no es perfecto, es de a poco, con evidencias, con resultados, con práctica, con paciencia, con vos misma. Yo te puedo asegurar que lo que encontrás del otro lado no es una persona nueva, ¿eh? Es la persona que vos siempre fuiste, pero sin el peso de lo que te dijeron que eras. Te lo repito. Encontrás del otro lado no una persona nueva, sino una persona o la persona que siempre fuiste,
pero sin el peso de lo que te dijeron que eras. Te dejo con algo para esta semana. No es un ejercicio, pero sí es una pregunta. ¿Hay algo que crees sobre vos misma que nunca cuestionaste? ¿Algo que aceptaste como verdad, pero sin saber bien de dónde es que vino? No hace falta que te la respondas ahora ni nada, sino prestale atención cuando aparezca. Porque las creencias, una vez que las ves, que las estás observando, que decís, esto es una creencia, ya no se van a volver a esconder. Nos vemos la semana que viene en El Origen.